Tardes a todos nuestros amigos de Radio. Una vez más Marcelo Granillo con un invitado muy especial. Desde la Argentina, el señor Alejandro Biondini. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor? Muy bien, Marcelo, un gusto saludarlos. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de este contacto, de expresarnos a través de este medio tan importante que ustedes tienen en los Estados Unidos. Bueno, un gusto, un placer estar con ustedes. Bienvenido. Esa plataforma es para que utilicemos a explicar lo que está sucediendo a nivel mundial. Usted nos escucha y nos visita esta vez desde Argentina. Cuéntenos un poquito quién es el señor Alejandro y qué es lo que está sucediendo en la Argentina. Bueno, yo soy una persona que lucha desde lo que nosotros denominamos el nacionalismo argentino, el patriotismo. En este momento soy presidente del Frente Patriota, que justamente participó en las pasadas elecciones presidenciales, donde yo me presenté por primera vez, digamos, en un marco, digamos, de bastante silencio mediático a esa contienda nacional. Bueno, sostenemos, como le decía, una idea patriótica, estamos organizados en todo el país. Tratamos de presentar una alternativa diferente al de los partidos tradicionales, que acá desde que se instauró la última etapa, digamos la etapa democrática, desde 1983 a la fecha, es decir, ya han pasado una buena cantidad de años, los gobiernos vienen fracasando uno tras otro o no vienen incumpliendo las promesas electorales. Así que nosotros entendemos que, bueno, la última opción que queda, la última línea prácticamente de esperanza para el resurgimiento de nuestro país es el patriotismo. Realmente el movimiento viene creciendo aceleradamente y, bueno, tenemos los próximos desafíos desde de las legislativas del 2021 y las presidenciales del 2023. Pero yo en lo particular, bueno, me considero simplemente un ciudadano común, ¿eh? A veces he dicho un dirigente al cual las circunstancias de la lucha, o mejor dicho, un militante al cual las circunstancias de la lucha transformaron en dirigente, y a mí me parece que ese es un poco el futuro de la Argentina, porque en este momento la principal crisis que existe en la Argentina, amén de la crisis económica, de la crisis social y ahora también de la crisis sanitaria, es una crisis de autoridad y de representación. Es decir, en este momento existe un gran abismo entre la ciudadanía y sus actuales dirigentes o sus actuales partidos. Es decir, hay realmente una gran disconformidad de amplios sectores de la población con uno u otro bando del espectro político, y bueno, es ahí donde mucha gente está, digamos, mirando con mucha atención la perspectiva o la alternativa del nacionalismo argentino. Muy bien. ¿Qué es lo que está viendo este año en Argentina? Obviamente, a nivel mundial hemos sido afectados por el famoso virus del coronavirus, el COVID-19, algo que ha paralizado el mundo. Y no es nada un país, ha sido el mundo completo. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que es su opinión que ha sucedido ahora en la Argentina y qué le da el futuro cercano a la Argentina? Bueno, nosotros realmente vemos de manera bastante oscura, es decir, está todo muy turbio respecto del origen de este tema del COVID-19, donde, bueno, por un lado hay muchos que sostienen que, bueno, ha sido un hecho natural, pero también ha habido investigaciones muy serias respecto de, bueno, supuestamente de que habría surgido del famoso laboratorio de Wuhan, donde se hizo, digamos, una especie de unión o de preparación, digamos, entre lo que sería la familia tradicional de los coronavirus con el SARS-2, se vieron que llamó la atención a muchos profesionales dentro del genoma partes del HIV, y también en el caso de China, la famosa infectóloga y a la vez militar China, de China comunista, la doctora Zhen Li, vino hablando desde hace muchos años de cómo pasar ese
tipo de investigaciones, digamos, cómo producir el contagio entre las personas. Es decir, si usted me pregunta mi opinión particular, yo realmente me inclino por el tema de que ha sido un virus producido artificialmente. Lo que llama la atención, para poner, digamos, un poco las cosas blanco sobre negro, es la dimensión pandémica que se le ha dado y las medidas que conlleva todo eso. Por un lado, nosotros tenemos el famoso tema de la OMS, donde parecería que todas las semanas dice algo distinto, donde realmente los protocolos sanitarios, desde mi punto de vista, han sido desastrosos, contradictorios unos con otros. De hecho, bueno, por eso la OMS fue expulsada también de los Estados Unidos y también de Italia. A mí no me parece un punto de referencia realmente internacional para el protocolo sanitario de los países, pero por ejemplo, por supuesto que cada muerte es importante, pero por ejemplo acá en la Argentina, donde hemos tenido una de las cuarentenas, y estamos teniendo una de las cuarentenas, creo, más largas del planeta, ya estamos excediendo los 4 meses, han fallecido por el tema del COVID-19, por lo menos de acuerdo a las estadísticas oficiales, 3.000 personas. Pero el año pasado, por lo que sería la gripe común, y estoy hablando de estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de la República Argentina, fallecieron 32.000 personas. Entonces, francamente, si uno analiza que todo esto no empezó ayer, sino empezó hace varios meses, y al día de hoy tenemos 3.000 muertos, y el año pasado por gripe murieron 32.000, a mí me parece que hay una absoluta desproporción, desconexión entre, digamos, las medidas de control o de restricción que se han tomado y el verdadero alcance de este tema, de este virus. Incluso yo en el canal de ustedes, en el medio de ustedes, hace unas semanas atrás, escuché, creo que era en el marco del reportaje que usted le hacía a la doctora Chinda Brandolino, a quien, bueno, por lo menos desde el patriotismo realmente la vemos como una autoridad, como una eminencia realmente en su campo, pero me interesó también mucho, creo que era una doctora colombiana que usted entrevistaba, donde... salvadoreña, perfecto. Usted es de El Salvador, ¿no es así? Correcto. Ah, bueno. Compartimos colores de bandera. Así es, muy cidas. Así es. Bueno, donde señalaba algo muy coherente, que al ser todo un proceso inflamatorio inicial, había que aplicar el ibuprofeno con paracetamol, si la cuestión se complicaba, los antibióticos. Bueno, eso evidentemente fue todo lo contrario los protocolos iniciales de la OMS, y realmente me parece, por lo menos nosotros lo vemos acá, nosotros dentro de nuestro partido tenemos un equipo bastante fuerte, le damos mucha importancia a eso, a todo el tema de la informática, de la computación. Tenemos una Secretaría de Sistemas, donde acá decodificó, digamos, y analizó mucho la aplicación que ahora se usa en todos los celulares en la Argentina, que es una aplicación que se llama Cuidar, y donde justamente nuestros ingenieros detectaron que no era simplemente una aplicación donde uno, digamos, informaba si tenía temperatura, incluso por el tema de movilidad, sino que tenía mucha injerencia sobre los datos internos y sobre datos privados de las personas en el móvil. Por tanto, sin, digamos, decir que indudablemente, como en cualquier enfermedad, como en cualquier epidemia, deberían tomarse una cantidad de medidas sanitarias que acá, desde mi punto de vista, se tomaron mal. Sería largo explayar, pero para mí no se tomaron bien las medidas que se tenían que tomar. También nosotros vemos que acá se está creando a nivel global como una política, es decir, nosotros lo vemos casi como si fuera una prueba de control social, digamos, donde hay todo un proceso de globalización, donde en alguna forma vemos determinados intereses corporativos que incluso están actuando sobre las naciones, ¿verdad? A uno le llama mucho la atención cuando, por ejemplo, no sé, el CEO o el presidente de Twitter se considera en potestad, por ejemplo, de
de censurar o de condicionar, por ejemplo, algunos tweets del propio presidente Donald Trump de los Estados Unidos, como han hecho con presidentes de otro país. Es decir, alguien interpreta el tema de la globalización como si fuera una conspiración mundial. Nosotros lo vemos que hay un factor de poder a nivel mundial que está intentando, digamos, reemplazar o condicionar el poder de las naciones por el gobierno de las corporaciones. Y francamente nosotros vemos que detrás de este COVID-19 y detrás de todas estas medidas de estos organismos internacionales, hay parte de eso, digamos. Es un tema a investigar, pero realmente nos preocupa. Bueno, quiero agregar acá que la doctora Barrientos, que es la doctora de El Salvador, que estaba en la entrevista, fue silenciada de alguna manera u otra y ha tenido problemas legales en El Salvador, por los cuales hemos perdido contacto con ella, ya no puede dar entrevistas hasta donde tenemos entendido, y todo simplemente por el hecho de que estaba tratando de quizás lo más correcto para un médico. Segundo, hoy en la mañana recibimos un email, el equipo de producción me informa que nos ha hablado del YouTube, de entrevista con la doctora, a que supuestamente YouTube tiene algunos lineamientos que esa entrevista rompe. Y por ello fue reportado, y lo digo entre comillas porque me pregunto quién lo reporta, y este equipo de YouTube dijo que iba en contra de los lineamientos de YouTube, simplemente nos lo removió, sin ningún preguntar. ¿Por qué menciono esto? Por lo mismo que han bloqueado algunos Twitter del presidente Donald Trump en los Estados Unidos por medio de simplemente sistemas que se han puesto en lugar, y hasta donde hemos escuchado, como usted dice, quizás está caminando todo, y el mundo es un caos. Y curiosamente es que un virus que usted menciona ha matado 3.000 personas en la Argentina, cuando la gripe común mata muchísimo más. Los números no mienten, incluso eso en otras entrevistas hemos hablado de lo mismo. En los Estados Unidos igual, algunas veces proporciones. Yo no me voy a meter en el sentido que si están correctos o están correctos. Pienso que todos somos humanos y tenemos la libertad, miren, de pensar. El problema es que nos están quitando la habilidad de pensar, nos están quitando el del deseo de saber lo correcto, y ya nada más lo que nos están filtrando por los medios de comunicación. Los medios de comunicación eran buenos, escuchen lo que yo digo, eran buenos, pero ahora nos están aturdiendo. Y usted dijo una palabra interesante: el panorama de la Argentina es turbio, está confuso, y el mundo en sí está confuso. Ahora, en mi opinión, creo que es un momento en el que todos debemos de tomar nuestras propias conclusiones. Tal como su partido político, señor Alejandro, tiene un grupo de educadores que están investigando el uso de la aplicación. Acá en los Estados Unidos, obviamente tenemos una tecnología que mucha gente lo ve como mucho mayor que quizás en cualquier lugar del mundo. Tuvimos varios problemas de tecnología de celular. Tuvimos días que hay diferentes plataformas. Hay una plataforma que se llama Verizon, que es la más cara, pero también la más confiada, lo que se dice. Y hasta esa plataforma tuvimos muchos problemas de comunicación en ella. O sea, los días habían automáticamente bajo un dispositivo tal como el que menciona usted que está sucediendo en Argentina. Curiosamente, a nadie nos pidieron permiso. Fue algo que simplemente nos lo pusieron, y para muchas personas dicen, mira, sí, me piden reportes de calentura. A ver, tuve calentura. Hemos permitido eso, señores, y lamentablemente lo que está sucediendo ahora es alarmante, porque creo que tenemos que darnos cuenta que hay intereses encontrados en todo eso, y quizás los intereses no son los mejores para nosotros. Anyways, en este día tengo un invitado, así que vamos a seguir platicando un poco de lo que él opina que viene para Latinoamérica en el resto del año, porque obviamente es julio, estamos terminando julio, y hemos estado paralizados. La economía argentina, en su opinión, ¿cómo se encuentra?
Bueno, justamente por los graves, desde mi punto de vista, errores que ha cometido el actual gobierno de los Fernández o de Alberto Fernández o del kirchnerismo, francamente la Argentina podríamos decir que actualmente está pasando por la peor crisis económico-social de su historia. Es decir, hasta el momento prácticamente 70.000 empresas argentinas quebraron. 70.000. 70.000. Wow. Los que han perdido los empleos se cuentan por cientos de miles, y en este momento el nivel de pobreza en la Argentina está rondando el 50% y se calcula que para fin de año ya vamos a estar en el 55%. Es decir, que de cada 2 personas, una es pobre, e incluso esa cantidad se agudiza sobre todo en el caso de los niños. Entonces, evidentemente el gobierno de Fernández, que se ha tratado de presentar inicialmente o se autoarroga, digamos, el título de popular, francamente está llevando a la Argentina a un abismo donde ellos, justamente como obedientes servidores de toda esta política mundial, porque el kirchnerismo tiene una particularidad muy especial. Ellos en su discurso toman ese discurso medio progresista, aparentemente revolucionario, pero permítame la expresión, después son los peores felpudos, digamos, de todos los condicionamientos internacionales. Existe un doble discurso. Y evidentemente ellos no supieron o no quisieron equilibrar la eventual atención de una emergencia sanitaria con el sentido común que implicaba, ¿verdad?, no derrumbar todas las actividades económicas, porque acá, por ejemplo, el 80% de la producción nacional, ¿verdad?, de la riqueza que genera el país, se genera a través de las pequeñas y medianas industrias. Y además de grandes empresas, la gran masa de todas esas empresas que quebraron son fundamentalmente lo que nosotros llamamos ese sector de las pymes, que son las generadoras de empleo. Incluso hoy hasta me enteré de una medida francamente inexplicable, digamos, reitero, para un gobierno que se intenta presentar como de cuño popular, ¿verdad? Incluso en el gobierno anterior, que para nada, el gobierno de Macri, un gobierno, digamos, de esas características, fue santo de mi devoción, pero incluso como continuidad en este gobierno se habían desgravado una cantidad de productos y, entre otras cosas, se había desgravado, lo comento como ejemplo, un artículo básico como es la leche, ¿verdad? Se le había sacado el llamado impuesto al IVA. Bueno, ahora nos enteramos que a través del jefe de gabinete del actual gobierno se intenta presentar un proyecto en el Parlamento para volver a gravar, digamos, el consumo de leche, que en el marco de una crisis económico-social no solamente nos parece una medida totalmente desatinada, sino está en las antípodas de la inteligencia. Porque una de las características que tiene la Argentina, y todos estamos, por supuesto, por la paz social, por que las cosas transcurran normalmente, la Argentina es un país muy particular. Digamos, en Argentina es como esas personas tranquilas que, digamos, no sé, le tocan la oreja, le tocan la espalda, la molestan, parece que no pasa nada, y un día se transforman algo así en el increíble Hulk, ¿no es así? Es decir, el pueblo argentino es un pueblo manso, pero alguien dijo, somos mansos pero no somos tontos. Entonces me parece que realmente es muy preocupante esta situación porque están llevando a la población a una situación límite. Y usted sabe, si usted abre un comercio, si usted abre una pequeña empresa, contrata 2, 3, 4 empleados, pone los capitales, etcétera, etcétera, no es cuestión de que cierra y a la semana vuelve a abrir, porque para haber puesto ese emprendimiento usted tuvo mucho trabajo, puso mucha voluntad, muchos años. Entonces, francamente, es inentendible desde mi punto de vista lo que está haciendo este gobierno, cómo ha dilapidado su capital político en pocos meses. Cuando arrancó el año se decía que Alberto Fernández
estaba en una especie de 70 u 80% de popularidad, y ahora realmente creo que está en niveles bastante lamentables. Y bueno, mucha gente evidentemente está viendo, como le decía, al patriotismo, al nacionalismo, bueno, como una línea de salvación. A su vez ha habido mucho abuso, con esto le cierro, mucho abuso en medio de esta crisis de los bancos, o sea, los sectores financieros no han sido para nada solidarios con esta emergencia, y eso ha agudizado a su vez el endeudamiento y la crisis de las personas, digamos, ¿no? Para mí, a mí se me hace algo muy interesante, porque desde los Estados Unidos vemos a Latinoamérica como qué sé yo, como un comparativo de países a países. Realmente nosotros vivimos en un país demasiado grande, no es mejor que ningún otro país, porque yo no pienso que los Estados Unidos es mejor país. Sí, simplemente son estilos de vida y economías diferentes. Sin embargo, hay muchos países en Latinoamérica, quizás como México, El Salvador, que tienen presidentes o partidos políticos nuevos, por decir así, y algo muy común que se ve en Latinoamérica es que la gran mayoría de los países están padeciendo del mismo problema o del mismo síndrome, que todas las economías están paradas y que no hay solidarismo de entidades que realmente necesitan empujar ese apoyo para la economía. En los Estados Unidos está pasando algo muy curioso. No sé qué es lo que se escucha en Latinoamérica, en otros lugares del mundo, es que dicen que la economía de los Estados Unidos se colapsó, está paralizada, lo que sea. Más sin embargo, la economía de los Estados Unidos no se paró ni está colapsada. Al contrario, creo que la decisión más correcta de lo que sucedió con la economía es se frenó un poco. Obvio, el nivel de crecimiento de la economía no es ahorita el que se esperaba, porque, obvio, eso es algo que ha generado y ha generado cambios. Sin embargo, una industria en los Estados Unidos, por lo menos en el estado de Texas, en la ciudad de Houston, no da abasto, es la de bienes y raíces. Y yo creo que a nivel mundial, cualquier persona que entiende de economía sabe que lo que es el bienes y raíces es un indicativo muy serio cómo está la economía. Acá las casas están durando por mucho en el mercado. Hay propiedades que se están cuestiones de días y la economía está mal. Algo muy interesante que sucede en los Estados Unidos es que aquí sí es solidario el sistema. Lo que digo, el sistema. El gobierno ha apoyado a personas que han quedado desempleadas. Ok, ojo, desempleadas. ¿Por qué? Les ha dado $600 anuales. Y a eso ya se está, si no ha culminado, está a punto de culminar. Porque mucha gente quedó porque los negocios tuvieron que cerrar por cuestión de la pandemia. Simplemente por una decisión que cerrar los negocios. Mucha gente de la que dejaron de trabajar por la misma medida, pero no hicieron regresar a trabajar. ¿Por qué? Ganan más recibiendo la ayuda de desempleo que lo que ellos ganan trabajando 40 o más a la semana. Acá se ha permitido, si no has pagado tu vivienda o tu arrendamiento, igual no necesariamente saquen. Te han dado la paz de decir, bueno, igual lo vas a tener todo de un solo, pero se ha extendido. Acá ha estado abierto desde hace un buen rato. Más sin embargo, el temor que se siente es lo más, porque todo el mundo tiene miedo, todo el mundo tiene pánico. Y mi pregunta para ir concluyendo ese será el mismo panorama que está ahorita en la Argentina. ¿O qué es lo que se siente ahorita en la Argentina? Bueno, evidentemente, si uno habla a nivel de los medios, digamos, junto con el tema de esta emergencia sanitaria, están pasando una cantidad de cuestiones, ¿no? No creo que esté exagerando respecto de algunos grandes medios, pero uno siente, bueno, para los que de alguna forma también, en mi caso, además de la acción política, digamos, siempre he tenido mucho contacto con la actividad periodística, uno ve casi un terrorismo mediático, digamos, porque sobre todo los más jóvenes, los niños, la gente de mayor edad, los únicos datos es cuántos murieron,
cuántos se infectaron, cuántos se recuperaron, y gira. Acá nosotros, en muchos sectores le llamamos al actual gobierno en la Argentina el gobierno de los infectólogos, digamos, ¿no? Pero no se están hablando de otras cuestiones. Ahora en nuestro país se le ha sumado una ola de inseguridad muy fuerte, es decir, que la gente, además de estar encerrada por el tema de la cuarentena, también tiene que estar cuidándose que no la maten en la calle, porque, digamos, se ha empezado a abrir de a poquito en algunas zonas, y los primeros que han salido con toda la furia han sido los delincuentes, digamos, ¿no? Y el gobierno acá, digamos, nominalmente, también supuestamente tomó una cantidad de medidas paliativas, de ayuda, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, como ha habido miles de testimonios, a gran parte o en un gran porcentaje de todo lo que ellos dicen que se ayuda, esa ayuda no llega, ¿no es así? Entonces, la Argentina además tiene una particularidad. Nosotros somos un país, digamos, con una superficie muy grande, con una escasa población para esa superficie, 40 millones de personas. Tenemos una superficie bastante similar a varios países de Europa juntos, donde se dice que a través digamos, de lo que podría generar el país, la Argentina estaría en condiciones de poder generar alimento para 400 o 500 millones de personas, es decir, para 10 veces lo que nosotros somos. Entonces, lo que es inentendible para la situación que vive nuestro país es que siempre se ha identificado la economía como la ciencia de la escasez, ¿no es así? Pero acá el desafío de los gobiernos no es administrar la escasez, es administrar la abundancia. Entonces, digamos, es inadmisible el hecho de todo lo que se ha vivido en estos años. El primer presidente que hubo acá del periodo democrático en el 83, que fue Alfonsín, comenzó su gobierno diciendo: con la democracia se come, se cura y se educa. Y precisamente la alimentación, la salud y la educación son los tres grandes sectores en crisis en nuestro país. Entonces, lo que quiero decir, por supuesto, están los especialistas en economía, están aquellos que pueden, digamos, implementar una gran medida, pero yo diría que si uno hasta tomara un ama de casa, digamos, para administrar la economía de la Argentina, en un país donde en realidad habría que administrar la abundancia, lo habría hecho mucho mejor, digamos, que todos los funcionarios y los gobiernos que han pasado. Entonces, por eso, digamos, para nosotros es injustificable esto. Y que este gobierno haya prácticamente destruido la producción nacional, es algo que no tiene, digamos, justificativo en ningún tipo de parámetro vinculado con la realidad. Por eso, de alguna forma, también nosotros vemos nuestra proyección para el 23 y los desafíos futuros prácticamente de que cuando acá llegue el patriotismo a una situación de poder, vamos a tener que iniciar prácticamente un proceso de reconstrucción nacional. Y respecto a lo que usted decía de Estados Unidos, digamos, acá vemos que prácticamente todos los medios actuales hablan pestes de Donald Trump. Y realmente nosotros tenemos una visión distinta, porque más allá de no coincidir, a lo mejor con algunos aspectos de la política exterior de Donald Trump, fundamentalmente tal vez en el tema de Medio Oriente, pero nosotros desde el punto de vista de la política nacional, pensamos que Donald Trump hizo lo que tenía que hacer. Practicó una política para los Estados Unidos, levantó la producción de los Estados Unidos y no permitió que esta emergencia sanitaria hundiera la economía de los Estados Unidos. Como yo, digamos, creo que le manifesté antes, o en los minutos previos de conectarnos, a nosotros nos preocupa mucho algunos movimientos que aparecen como separatistas o muy violentos, donde, bueno, eso no lo podemos decir nosotros de acá. Algunos dicen que se ven algunos intereses vinculados al Partido Demócrata, no lo sabemos, pero realmente yo creo que ojalá, en términos de la política interna, bueno, hubiéramos tenido una política que defendiera la producción y el trabajo nacional como se hizo en los Estados Unidos, ¿verdad? Así que, bueno, ese es el desafío que tendrá la Argentina en el futuro. Claro. Bueno, algo que tiene de cierto lo que ando con el tema de los Estados Unidos.
En los Estados Unidos hay una cultura que yo lamentando ya días, y es algo que quizás hasta un es feo, porque acá nos han eh, adecuado, criado, como a usted le gusta, como lo quieran ver, a que no nos interesen muchas cosas. Para empezar, hay algo muy importante que la mayoría de gente no sabe. Las elecciones presidenciales en los Estados Unidos se elige el colegio electoral. O sea, básicamente el colegio electoral vota entre ellos mismos y ellos saben quién es el que va a ser el presidente. Algo que la mayoría de personas dicen, ¿cómo así? Claro. Obviamente hay que hacer la pantalla y hay que hacer, qué sé yo, proceso para poder decir, mira, Texas va con tal cosa, California con el otro. Pero al final el presidente es apuntado por el elector. Los locales, obviamente son diferentes. Pero desde los últimos 50, 60 años hay un movimiento de dependencia del gobierno. Entonces, ahorita se ve un separatismo, y yo lo puedo decir porque yo vivo acá. Es algo social, pero racial también. Que lo que se ha visto en los últimos meses ha sido un movimiento más racial con discriminación que en los Estados Unidos no se puede decir que en la gran parte uno puede vivir tranquilo sin preocupación. En los Estados Unidos es igual que peligroso que cualquier otro país. Porque aquí hay delincuencia, aquí hay atraco, aquí hay de todo. La mayoría de gente no nos damos cuenta porque es un país tan grande, con una población enorme. Creo que nada más la ciudad de capaz tenga la cantidad de población argentina. A mí, capaz, somos enormes. Entonces, no le prestamos la suficiente atención a muchas cosas. Pero lo que está sucediendo en los Estados Unidos ahorita es una separación entre afroamericanos, porque hay que saber aquí los morenitos o los negritos, le querramos decir, hay una gran diferencia, el que es afroamericano y el que es africano. Porque hay muchos que se ven iguales, mas sin embargo ni siquiera que les digan que son afroamericanos o africanos. ¿Por qué? El afroamericano desciende de los esclavos y ellos tienen una psicosis emocional que todavía frustrados de lo que pasó. Les digo que no. Ellos saben historia y todo, pero el problema es que no pueden vivir en el pasado. Si tu abuelita, tu abuelo pasó por eso, mira, luchó por lo que tienen ustedes ahora, lucharon por los derechos lucharon por el derecho de votar, ya lo tienen. Pero esto es circo en este momento y todo eso se está usando como una excusa para la agenda que realmente viene detrás de ello. Y el problema es que hay más miedo. Ahora sí hay más miedo al moreno, y hay más miedo a las minorías. Todo el mundo se separó. Los Estados Unidos han fracturado realmente, en mi opinión, porque ya los hispanos se hicieron los hispanos, los blancos los blancos. Y lo que más curioso es que los Estados Unidos son un candidato político que realmente fortalece para poder ser un candidato. Y eso se ve venir desde la última elección. A mí, Barack Obama y entra Hillary Clinton, que obviamente ya muchos saben de Hillary Clinton, la cual no necesariamente era una buena opción del presidente. Ojo, como era la primera mujer, mucha gente la apoyaba, sin embargo hubiera sido una carta peligrosa para que fuera la presidenta de los Estados Unidos. Donald Trump, como mucha gente dice, un payaso, mucha gente que es un loco, ciencia política. Y en los Estados Unidos se le da mucho eso, que él no tiene experiencia política. Pero más sin embargo, ha sido de las pocas personas que ha tenido el valor de sentarse a cualquier banco y decirle, mira, yo voy a negociar contigo. Perdés toda tu plata, me das oportunidad de hacerla de otra forma. Donald Trump lo que es que ha agarrado el país como un negocio. Y antes de la pandemia se veía el progreso. Lamentablemente, al final de su año, y vemos que el presidente qué persona puede competir para el cargo de presidente. No hay candidato. El Partido Republicano no tiene un candidato que sea más fuerte quizás que Donald. Y el Partido Demócrata, igual peor. Estamos hablando que viene Joe Biden. Y yo le digo a la gente, él tiene 90 y pico de años de estar en el gobierno, de una posición alta. Si en 50 y pico de años él no ha logrado hacer un impacto en 4 presidentes, la va a lograr.
Y el problema que los Estados Unidos está pasando es ese. No tiene candidatos calificados. Y es el país de los Estados Unidos. Es el país tan grande que todo el mundo lo ve. Entonces, estamos mal. Está mal también. Y es como cualquier otro país en Latinoamérica. Pero acá se está jugando ese rol social de separación por raza, por género, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos pasando mal, creo que somos compañeros de todos los países alrededor del mundo, no somos nada, estamos pasando la mal. Pero me gustaría decir que los Estados Unidos también me gusta escuchar las opiniones de personas como usted en otros países, porque acá nos dicen una cosa y ustedes escuchan. Acá Donald Trump tiene muchos haters, como le dicen, que no gusta, que lo odian, mas sin embargo tiene una gran cantidad de seguidores, porque no todas las personas lo odian, ha hecho muchas cosas. Pero Donald Trump tiene un as bajo la manga, y ese as bajo la manga está el plan que todavía es de hueso colorado. El que vive en la montaña, el que no se mete, que la ley no le importa. Y esas personas van a cuidar de este país, porque a Donald Trump dice, ojo, que él es el líder del movimiento patriota de Estados Unidos. O sea, hay un movimiento patriota, hay un movimiento de sanar, resolver y restaurar este país de la forma que fundadores de este país quisieron. Así que por eso el ataque con el Trump tan grande, porque lo atacan, porque él lo que quiere es restaurar ese orden que quizás fue instalado al inicio de este país. Así que esa es mi opinión acerca de lo que está en los Estados Unidos, y lamentablemente no nos pinta muy buena acción, la verdad. No, sí, realmente lo que usted llamaba los haters, digamos, acá, bueno, hay un sector de la opinión que mira la cosa con mayor objetividad, pero en general pasa también como distintos medios de comunicación, en general, con muy poca objetividad, digamos, la mayor parte de los medios de prensa en Argentina, realmente hasta a veces dicen barbaridades de Donald Trump. Yo creo haber sido uno de los pocos políticos en la Argentina, reitero, sin tener ningún tipo de relación ni nada, o sea, desde el punto de vista nacionalista tenemos nuestras coincidencias y nuestras disidencias, que por ejemplo, cuando estaban las primeras primarias que llevaron a Donald Trump en la presidencia, incluso después sacaron algunas notas porque decían que yo era el único político argentino que señalaba que Donald Trump iba a ganar las elecciones. Y ahora los medios, que justamente me parece ese panorama que usted dio de los Estados Unidos, lógicamente, evidentemente creo que lo hace con absoluto conocimiento del cuadro de la situación nacional. Bueno, acá los medios están diciendo que Donald Trump está 20 puntos abajo de las encuestas, que no va a ser reelecto, y realmente la visión que yo tengo de ese Estados Unidos profundo, digamos, y de la gente que está viendo también un poco la integración del país, que Donald Trump yo creo que va a volver a ganar las elecciones. Y realmente es preocupante, pero es preocupante sobre todo por las cuestiones que están pasando a nivel del mundo, porque uno también cuando ve este movimiento que surgió en Estados Unidos, hemos visto, por ejemplo, en estos días también rotura de estatuas y de símbolos, pero no ya en Estados Unidos, por ejemplo, en Francia y en otros países, y uno le ve ese trasfondo de como que hay algo internacional, digamos, como que evidentemente toda muerte es repudiable, pero el tema, por ejemplo, de lo que pasó en Estados Unidos, bueno, George Floyd, perfecto, pero ha habido un montón de situaciones, ¿verdad?, en donde se está tratando de crear, ¿verdad?, con conflictos francamente artificiales, y a mí me parece que esto sería largo para charlar, pero también tiene conexión con todo lo que estábamos hablando, un poco de este condicionamiento social, de esta suerte de política del pensamiento que estamos sufriendo, donde de repente, como usted comentaba, censuran un video en YouTube,
o en un país no dejan hablar a una profesional que piensa distinto, algo así como hacen acá, por ejemplo, con la doctora Chinda Brandolino. Entonces, evidentemente, cada patriotismo tiene sus particularidades, pero evidentemente el caso de Donald Trump o de otros líderes de otros países, reitero, con todas las diferencias que podamos tener, porque cada nacionalismo responde a su propia idiosincrasia, no son, desde mi punto de vista, agradables un poco a lo que se ha llamado ese condicionamiento o nuevo orden global, porque, bueno, acá supuestamente tenemos un gobierno, reitero, que se autotitula incluso como progresista, revolucionario, pero realmente el que expulsó a la OMS no fue Alberto Fernández en la Argentina, sino fue Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, indudablemente, yo creo que lo que no se quiere, porque este famoso gobierno de las corporaciones, a lo que se está enfrentando en realidad es al gobierno de las patrias, es decir, a los gobiernos nacionales. Entonces, todos los líderes o todos los patriotas que vayan apareciendo a nivel internacional son considerados prácticamente como adversarios o enemigos y se les está haciendo la vida imposible. Así que bueno, esa es un poco la visión que nosotros tenemos. Nosotros sí tenemos una visión, por supuesto, también muy hermanada a nivel continental y también muy conectada con todo lo que sería Sudamérica y Latinoamérica. Pensamos que el nacionalismo no es para nada contradictorio, o sea, la defensa de lo propio, como decía el poeta, ¿verdad? Solamente se puede ser universal desde la aldea. Es decir, yo pienso que la cooperación de los países, el entendimiento entre los países, no está reñido con ningún patriotismo ni con ningún nacionalismo. Pero una cosa es la cooperación y otra cosa que nos quieran transformar a todos como en una especie de masa amorfa, digamos, sin identidades, donde haya 2 o 3 organismos internacionales que nos digan qué es lo que se puede decir o lo que no se puede decir. Porque, por ejemplo, en mi actividad personal, yo trabajo en administración de sistemas, no soy para nada un enemigo de la tecnología, sino todo lo contrario, es más, vivo de eso. He estado entre los primeros que trajeron Internet acá a nuestro país en su momento, pero una cosa es cuando uno dice el beneficio de las redes sociales, y otra cosa cuando las redes sociales cada vez se van concentrando en cada vez, digamos, menos manos, y realmente esa ciudadanía mundial nos las transforman en que alguien, desde algún lugar del mundo, dice que eso que dijimos no lo podemos decir, y de repente una cuenta aparece suspendida o aparece bloqueada, y como hoy la ciudadanía está cada vez más vinculada con una ciudadanía digital, prácticamente en el futuro, por este camino, donde todo se está, digamos, digitalizando, donde, bueno, ya estamos prácticamente entrando casi en una era también del dinero digital, el día de mañana una corporación podría prácticamente determinar nuestra muerte civil en términos de ciudadanía, porque nos hace desaparecer de una red, o porque nuestro propio documento en un momento hasta puede estar conectado prácticamente con nuestra actividad digital. Es decir, francamente es preocupante lo que está pasando. Y me parece que esa última línea de resistencia son los patriotismos, ¿no? Un vocero del Club Bilderberg, que supuestamente nuclea a los grandes 100 poderosos del planeta, los Rothschild, los Rockefeller, etcétera, etcétera, dijo, cosa que, digamos, a mí me parece que va a ser así, que la gran lucha de este siglo XXI va a ser entre los patriotismos versus el globalismo. Y me parece que el signo de los tiempos está marcando que va a ser así. Es decir, nos podemos integrar armónicamente o tal vez nos quieren someter o condicionar. A mí, francamente, me preocupa, lo digo ya desde un punto de vista también de un hombre tal vez más que del lado político, del lado de los medios, me preocupa que la situación o la espiral de violencia que se está provocando en los Estados Unidos no lleve a algún nivel de enfrentamiento mayor. Sobre todo, como yo pienso, por lo menos esa es mi opinión,
no tanto en lo que pase ahora, sobre todo si Donald Trump, como a mí me parece que va a ocurrir, gana las próximas elecciones. Me parece realmente que le van a hacer muy difícil la vida a Donald Trump y al gobierno republicano en el próximo periodo. Pero bueno, es una opinión personal. Y se escucha mucho de esa misma opinión y creo que comparto mi opinión. Creo que no le van a hacer camino y veremos qué es lo que pasa. Pero yo creo que el mensaje al final del día es que tenemos que estar pendientes de todo lo que está pasando porque es muy importante. Aquí está sucediendo, no sé si en la Argentina ya llegó o no, pero ha creado una página web en la que el vecino, como decimos en Ecuador, le puede poner el dedo a los vecinos y decía, mira, fulano lo vi que no traía tapabocas, mira, fulano tiene una fita con 10 personas y hay mucha gente en casa. Y te va a llegar la policía o la autoridad, no sé quién va a poner ese tipo de reglas y que las hagan cumplir. Sin embargo, están haciendo que la misma sociedad comience a retar y a someter a sus vecinos. Cuidado, porque cuando comencemos con eso, no hay vuelta atrás. Y no podemos aceptar todo como lo que nos entra el teléfono, y que nada más dice, mira, para tu salud. No podemos aceptar eso. Tenemos que cuidarnos porque la libertad están quitando. Nos están diciendo adiós a la libertad. Bueno, y eso es muy parecido, digamos, al famoso libro 1984, digamos, donde justamente, o se aplicó mucho incluso en los regímenes soviéticos, ¿verdad? Donde los hijos terminaban denunciando a los padres, donde los alumnos se denunciaban entre sí mismos, o a los profesores, o a los vecinos. Eso realmente es prácticamente establecer un régimen soviético a nivel mundial, es transformar el planeta en un gulag, digamos. Y ciertamente eso destruye cualquier tipo de armonía social y es lo contrario a cualquier principio de una comunidad organizada, ¿no? Sí, realmente es muy preocupante y acá también se ha visto eso, ¿eh? Es más, acá por la televisión pasan, por ejemplo, si usted ve a alguien que no cumple con la cuarentena o no hace tal cosa, llame a tal número y denúncielo. Es prácticamente un estado policial de pensamiento, que, ojo, a mí me parece que hemos visto el primer capítulo, porque seguramente sobre fin de año todo este tema de la emergencia va a pasar, después va a aparecer alguna otra cosa, y donde medio como que ya tienen a mucha gente, perdón la expresión, pero domesticada, digamos, para obedecer o para cumplir cosas que para todos aquellos que por supuesto, por un lado respetamos el orden, pero por otro lado defendemos la libertad, son absolutamente inadmisibles. Definitivamente. Pero señor Alejandro Biondini, le agradezco su tiempo, su opinión, siempre el apoyo a la liberación en ese sentido. Hablando, aunque mucha gente no le guste, creo que nuestro deber de comunicar mejor que podamos y se le agradece su apoyo y su tiempo. No, muchísimas gracias, Marcelo, a toda la producción, a toda la emisora. Les mando, bueno, un hermanado abrazo a la distancia. La verdad que ha sido un placer conversar con vos o contigo. Bueno, acá usamos mucho el vos en Argentina. Y bueno, por supuesto, a disposición y ojalá que, bueno, suceda lo mejor para nuestros respectivos países, que en definitiva suceda lo mejor para los distintos pueblos del mundo, ¿no? Y bueno, cada uno de alguna forma trabajando o luchando desde la frontera. Así que le envío un gran abrazo y bueno, a disposición y reitero mi agradecimiento por esta oportunidad de poder haber contactado, de poderme expresar. No, un bienvenido y esta es su casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias.